Charla va a estar a cargo de Andrés Pizarro, porque él es un ingeniero agrónomo, zootecnista, especialista en el control de roedores sinantrópicos, gerente de negocios para Latinoamérica de B Laboratories, y él nos hablará de cada formulación, una aplicación, conceptos prácticos para el uso de rodenticidas. Esta charla está auspiciada por su B Laboratories. Adelante, Andrés, te escuchamos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. Un verdadero placer ser parte de Perú Plagas un año más. Creo que este ya es mi tercer o cuarto año en Perú Plagas y para mí es un honor estar nuevamente con ustedes y compartir algunos conceptos de nuestro trabajo diario, de esto tan apasionante que es controlar roedores. Bueno, ya lo dijeron en mi presentación, yo soy el Business Manager de Bell Laboratories para Latinoamérica. Ya voy para 6 años con la compañía, lo cual ha sido pues bastante enriquecedor. Y mi ponencia del día de hoy se titula Cada formulación, una aplicación, conceptos prácticos para el uso de rodenticidas. Básicamente lo que quiero es compartirles algunas experiencias del uso de las diferentes formulaciones de rodenticidas y cómo considero yo que deberían de utilizarse a nivel de campo. Y espero que sea de utilidad para ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos iniciando. Bueno, esta es la compañía. La nueva planta está ubicada en Windsor, Wisconsin. Esta fue inaugurada el año anterior. Desafortunadamente todavía no la conozco en vivo por temas de pandemia, pero sí me han dado pues los tours virtuales y realmente es espectacular. Y tal vez aquí lo más interesante que pudiera ser de, de interés para ustedes es que toda esta área que ven aquí con el puntero es el área de investigación y desarrollo, donde literalmente hacemos todos los estudios a nivel de toxicología, de, de dosis letales, de consumo, con diferentes tipos de roedores, con diferentes especies. Entonces, eso para mí es un aspecto clave que hacemos nosotros y que de pronto pues les da a ustedes la seguridad de que los productos que están recibiendo son de primerísima calidad y que van a cumplir con la función para la cual fueron creados, que es al final del día disminuir la población de roedores y procurar su control, ¿verdad? Em, bueno, eh, es importante mencionarlo porque pues, ahora tenemos una nueva familia de productos en Bell y básicamente voy a hacer un repaso rápido. Ya ustedes conocen pues nuestra amplia gama de rodenticidas donde no solo tenemos diferentes tipos de ingredientes activos, desde anticoagulantes de primera generación, pasando por segunda generación a rodenticidas agudos y todo lo que son las formulaciones, las diferentes formulaciones, que son precisamente las cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, tenemos todo lo que es la línea no tóxica, ¿no? Donde están las estaciones de cebado de diferentes tamaños y de diferentes formas para todo tipo de especies, para ratas, para ratones, etcétera. Las trampas de golpe, las trampas de pegamento y esta es la edición reciente de la compañía, la edición más reciente. Ahora la línea de productos para monitoreo de actividad de roedores. Es una línea pues que hace poco fue lanzada en Estados Unidos, en PestWorld San Diego en el 2019. Luego se nos vino la pandemia y todo esto y ha sido un poco complicado eh, continuar con el lanzamiento en Latinoamérica, pero sí esperamos que en el 2022, en algún momento del 2022, podamos tener acceso a esta tecnología que realmente es una excelente herramienta, ¿no? Para identificar exactamente dónde hay problema de roedores y dónde exactamente tenemos que hacer el programa de control. ¿Ok? Vamos a discutir en alguna otra ocasión, ya cuando venga el lanzamiento.
Y bueno, pues yo quería arrancar con esto, con todo este tema de pandemia, bueno, que ha sido realmente complicado, en algunos casos hasta dramático para muchas familias, inclusive pues algunas cercanas nuestras. Ha sido realmente eh, un compendio de muchísimos cambios, no solo desde el punto de vista de nuestro diario vivir, sino también de lo que vemos en las plagas, el comportamiento de las plagas. Básicamente lo que les comparto acá son casos reales, ¿no? De lo que está ocurriendo. Eh, Como bien ustedes lo saben, los roedores siempre van a buscar desperdicios que deja el ser humano, y con ese tema de la pandemia, pues fueron cerrados restaurantes, expendios de comida, etcétera, por mucho tiempo. Con el roedor ya no tenía fuente de alimento. Entonces el roedor tuvo que cambiar su fuente de alimento de ir a los restaurantes, a los desechos, a irse a las zonas urbanas, ¿verdad? Con lo cual venían los problemas de muchísimas llamadas a controladores de plagas por diferentes casos de infestaciones. Y bueno, este es un caso muy real, o sea, que ha venido ocurriendo desde el 2020 y a través del 2021, en donde los roedores llegan y, y toman como refugio los automóviles que tenemos ahí parados por muchos días o semanas, ¿no? Muchos ahora pues estamos en la virtualidad, y de pronto llegó para quedarse, entonces ahora utilizamos menos nuestros vehículos, ¿verdad? Y en algunos casos prácticamente no se utilizan en toda la semana. Entonces es donde los roedores han aprovechado para, para tomar los motores como su nuevo refugio. Obviamente, pues es un lugar oscuro, es un lugar donde se sienten protegidos, donde van a tener los cables también para roer, que es parte de su naturaleza. Entonces ha sido un problema desde todo punto de vista. Y aunado a esto va los cambios de comportamiento en el consumo, ¿verdad? En buscar fuentes de alimento que antes no eran de pronto muy comunes para el roedor, ahora lo estamos visualizando. Inclusive me han llegado datos de casos extremos donde eh, ha existido coprofagia, que es donde el roedor se alimenta de las heces de su propia especie, casos de canibalismo y sobre todo casos de comportamiento sumamente agresivo. Recordemos que ahora en muchos casos los roedores están muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado desde ese punto de vista. Muy bien, sigamos adelante. Esto lo voy a mencionar solo como a manera de repaso, eh, pero bueno, ya les comenté que Bell tiene pues diferentes tipos de ingredientes activos disponibles. En este caso, los anticoagulantes de segunda generación, como el caso de la bromadoliona y el brodifacoum, son de los más utilizados en programas de control de roedores a nivel mundial. Me atrevería a decir que son los que más se utilizan. Y lo más importante de esto es que son anticoagulantes de acción rápida, en donde una vez que el roedor adquiere su dosis letal, va a morir de 3 a 5 días después, en promedio. ¿Ok? La dosis letal para la bromadoliona, recordemos que es de 2 a 6 gramos, y en el caso del brodifacoum, entre 1 a 3 gramos. Entonces, por esta razón, el brodifacoum todavía podemos decir que es el ingrediente activo más tóxico de los que se utilizan en el mercado. No voy a profundizar mucho en esto porque de esto tengo entendido que va a comentar mi amiga Teresa Ambriz sobre lo que son los anticoagulantes, los diferentes ingredientes activos y cómo, y cómo manejar el tema de las resistencias a los mismos, ¿verdad? Entonces no voy a profundizar en esto. También mencionar que tenemos otros ingredientes activos que no son anticoagulantes, los clasificamos como ingredientes activos agudos. En este caso, este producto que ven acá, el ingrediente activo es la brometalina, que se puede considerar que es una neurotoxina, porque básicamente lo que hace es bloquear la formación de ATP, adenosintrifosfato, con lo cual disminuye la generación de energía en las células, y esto va a conlleva problemas muy serios a nivel del sistema nervioso central posteriormente, con lo cual el roedor va a morir de una manera muy acelerada, muy rápida. Normalmente hemos visto casos de 24 o 36 horas después de haber ingerido la dosis letal, pero puede ser
en tiempos tan bajos como 12 a 18 horas, ¿verdad? Entonces, este es un caso de un producto muy, muy interesante que para lo que son infestaciones altas o productos, más bien casos muy, muy retadores, muy de infestaciones muy altas, funciona muy bien este producto para bajar población y luego seguir controlando con otro tipo de rodenticida. En el caso del Tera D3, es un producto que yo considero subagudo y más que subagudo, un inhibidor metabólico, porque lo que hace es intervenir en lo que es el mecanismo del calcio, perdón, del metabolismo del calcio en el roedor, con lo cual se genera una concentración excesiva de iones calcio en el torrente sanguíneo, y estos iones calcio, al dirigirse a los diferentes tejidos y órganos del organismo, va a ocurrir el proceso que se llama mineralización, con lo cual el roedor muere por insuficiencia renal, daño hepático, daño cardíaco, etcétera, ¿no? Lo más interesante de esto es que el roedor muere de 3 a 5 días después de haber ingerido su dosis letal, tiempo similar al que tenemos con el uso de anticoagulantes. Es un producto muy interesante que ya estamos utilizando, pues, más que todo en lo que es agricultura orgánica, y nos ha dado excelente resultado. Muy bien. Entonces, a nivel general, yo siempre digo que en lo que es control de roedores, esto es una guerra, debemos de verlo como una guerra, y en una guerra usted tiene que ir con todo lo que usted tenga a mano, ¿verdad? Con todo el arsenal que tenga a mano. Entonces, ¿qué es todo el arsenal que tenemos? Bueno, los diferentes ingredientes activos que tenemos, primera generación, segunda generación, ingredientes activos agudos, inhibidores metabólicos, etcétera, ¿no? Pero también, y de eso vamos a hablar el día de hoy, las formulaciones, las diferentes formulaciones, como pueden ver acá en esta fotografía, eh, lo que son los rodenticidas en bloque, rodenticidas en pellet, en cereal, en polvo, está el soft bait o cebo blando, y el cebo líquido. O sea, todo esto, saber utilizar todas estas herramientas en el momento correcto nos va a dar el éxito que vamos a requerir en el control integrado de roedores. Muy bien. Rápidamente voy a mencionar algunos temas de sentidos. Recordando que pues la rata o el roedor es prácticamente ciego. Su agudeza visual es aproximadamente 30 veces menor a la de un ser humano, con lo cual pues podemos decir que es prácticamente ciega y va a distinguir solo ciertos movimientos y ciertos colores dependiendo de la longitud de onda. Se dice que puede reconocer algunos tonos de verde y de azul. Pero bueno, lo más importante de esto es que los otros sentidos del roedor están altísimamente desarrollados. Entonces, en este caso voy a mencionar dos, que son el olfato y el gusto, que particularmente van a tener una acción preponderante en el momento que el roedor vaya a elegir un determinado rodenticida. Entonces, por eso es que lo vamos a repasar rápidamente. Bueno, el olfato es un sentido súper, súper desarrollado en los roedores y lo utilizan prácticamente para todo, ¿verdad? Para identificar rutas de paso, nuevos territorios, para identificar a otros miembros de la colonia o miembros que no sean de la colonia. Como ustedes saben, en el caso de los roedores hay todo un sistema social, y no es que colonias de una misma especie se comunican o tienen ciertas interrelaciones, eso no es cierto. Prácticamente pues se interrelacionan solo con los miembros de su colonia, ¿verdad? Y algo muy importante es que se comunican por feromonas. Las feromonas son sustancias o compuestos bioquímicos que permiten a un determinado individuo comunicarse con otros individuos de su misma especie. Y básicamente las feromonas las utilizan los roedores para todo, para comunicar cuál es el estado de la colonia, si hay peligro, si no hay peligro, si hay ciertos lugares que son seguros o no, para el tema de reproducción, ¿verdad? Comportamiento reproductivo, y señales de alarma. Esto es bien interesante. Cuando llega pues algún miembro cerca de la colonia o algún miembro que no sea la colonia, ellos emiten una señal de alarma.
para temas de consumo de alimentos también, que es lo que nos compete. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Ahora, vamos a esto. El sentido del olor es sumamente estricto en el roedor. Entonces, siempre digo que tengamos cuidado cuando vamos a manipular un determinado cebo. Siempre es importante colocarnos el guante. No porque el roedor no esté acostumbrado a nuestro olor, a nuestra grasa, la que tenemos en los dedos. Recordemos que el roedor en este proceso evolutivo cambió de vivir en el campo a vivir cerca de los sistemas urbanos, ¿verdad? De los ambientes urbanos. Así es que está más que acostumbrado a vivir cerca del ser humano. Pero aquí el problema es que nosotros nos colocamos ciertas sustancias en la mano o diariamente que puedan afectar que el roedor consuma un determinado rodenticida, ¿verdad? En este caso, pues, colonia, bloqueador solar, repelente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, un aspecto importante es la preferencia por los cebaderos. Por eso es que, por el tema de que ellos dejan las feromonas ahí, es importante tratar de no lavar mucho lo que son las estaciones. Si tenemos que lavarla por una cuestión de auditoría, nada más con un pincelito o una brochita pequeña quitamos los desechos y en el peor caso solo un poco de agua, pero jamás colocar cloro o colocar un desinfectante, porque pues ahí sí que vamos a eliminar las feromonas de ahí y no vamos a cumplir el objetivo, que es que más roedores puedan llegar a ese lugar y puedan consumir el cebo. Muy bien. Importante que las ratas son más atraídas a las esencias que al gusto, ¿verdad? Entonces esto es particularmente importante en ratas, el olfato. De hecho, el producto que tenemos aquí a la par es un producto desarrollado por Bell, en donde está dirigido básicamente a ratas, ¿verdad? Es un cebo, es más bien es un atrayente sin químico, o sea, no va a matar al roedor, pero lo va a atraer, y viene con una fórmula determinada para ratas. Básicamente por eso, porque son atraídas más a las esencias. Vamos con el gusto. Yo creo que todos aquí vieron Ratatouille. Yo la empecé viendo con mis hijos y ahora la sigo viendo solo. Realmente una película muy interesante. Entonces, esa escena es muy representativa y sé que la recuerdan. Y básicamente lo que nos dice acá es que los umbrales de detección de cada uno de los 5 sabores básicos de parte del roedor son relativamente bajos y esto le permite generar una eficiencia tremendamente alta, ¿verdad? En lo que es identificación de los sabores y saber qué debe comer y qué no debe comer. Entonces pueden detectar hasta 250 partes por billón, inclusive en algunos casos hasta detectar contaminantes en ciertos alimentos, lo cual es realmente impresionante, ¿verdad? Aquí lo más importante es que, bueno, los roedores pueden reconocer prácticamente todos los sabores, ¿no? El dulce, el ácido, el salado, el amargo, inclusive el umami, que tal vez muchos de nosotros no estamos muy relacionados con él, pero está muy estrictamente ligado a lo que es la identificación de proteínas y más que proteínas de los componentes de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, todo esto el roedor lo puede detectar y por eso es que nosotros como fabricantes tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo vamos a formular un determinado rodenticida. Es lo que vamos a conversar un poquito más adelante. Muy bien. Y bueno, los ratones o el músculos son particularmente más atraídos al gusto, ¿verdad? Que a las esencias. Y este producto que ven acá, precisamente se creó para ratones, ¿verdad? Con una fórmula especial para ratones para atraerlos, ¿verdad? Más que todo al gusto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya lo mencionaba, a través de su proceso evolutivo, los roedores han cambiado de alimentarse de hierbas silvestres, de frutos, etcétera, de todo lo que le ofrecía al campo, a adaptarse a todo lo que son los desechos del ser humano, ¿verdad? Particularmente en el caso de Ratus novergicus, ¿verdad? Es un roedor literalmente oportunista que prácticamente se alimenta de lo que encuentre a su paso, ¿verdad?
Y su perfil alimentario es básicamente o netamente asociado al consumo de desperdicios, todo lo que deja el ser humano. Eso le permite eventualmente tener una dieta bastante balanceada y altísima en proteína, inclusive en lo que es rata de alcantarilla, le encanta alimentarse de la cucaracha americana, que es una muy buena fuente de proteína, dicho sea de paso. En instalaciones pecuarias hemos visto consumo de heces de caballo, ¿verdad? Básicamente partículas que no son digeridas por el equino y que están ahí, ¿verdad? Partículas de alimento, ¿verdad? Que son nutricionalmente bastante aceptables para el roedor. Entonces podemos decir que Ratus novérricus es un omnívoro extremo, prácticamente se come lo que se ponga a su paso. En el caso del Ratus, el tema es un poco diferente, va más orientado a lo que son alimentos de origen vegetal, raíces, hojas, semillas, frutos, como lo pueden ver en esta foto. Le encanta también caracoles, babosas, insectos, pescado, que son excelentes fuentes de proteína. Y bueno, entonces a nivel general podemos decir que su régimen alimenticio es más herbívoro, ¿verdad? Un poco más a lo que teníamos hace cientos de años, ¿verdad? No voy a mencionar músculos en este caso, me voy a abocar básicamente a ratas. Tengo entendido que mi amigo el señor Tarelli va a hablar sobre músculos, así es que vamos a dejarle eso a él, ¿verdad? Muy bien. Algunas generalidades aquí, así rápidamente, sobre los ingredientes. Es importante que nuestra compañía es uno de los pocos fabricantes de ingredientes activos de grado técnico. Eso elimina lo que son las impurezas en todo lo que son los rodenticidas. Pero otro aspecto importante, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, básicamente los ingredientes, aseguramos que todos nuestros ingredientes estén frescos al momento de ser incluidos en una determinada formulación. Entonces es un aspecto importante porque generamos que, aquí lo que queremos es manufacturar un rodenticida de buena calidad, pero también que sea aceptable y palatable para el roedor, ¿verdad? Y para ello necesitamos que los ingredientes inertes o materias primas sean de primerísima calidad. Inclusive utilizamos materias primas de grado alimenticio humano en nuestros rodenticidas. Y bueno, lo que buscamos al final del día es enmascarar el sabor del ingrediente activo, cosa que no es fácil. En nuestro equipo pues tenemos tecnólogos de alimentos, nutricionistas, ingenieros, etcétera, trabajando en esto día a día para que el producto que llegue al mercado sea de primera calidad y sobre todo que sea aceptable para el roedor. Muy bien. Bueno, los programas de cebado. Ok, la implementación de un programa de cebado estratégico es un componente clave para un exitoso programa de control integrado de roedores. Eso ya lo sabemos, es un componente clave, pero no es tal vez el único. Recordemos que dentro de un concepto de manejo integrado de roedores hay varios pasos que tenemos que seguir, ¿verdad? Número uno, inspección, luego es exclusión, todo lo que son procesos de exclusión. Después, y en tercer lugar, ahí sí viene el cebado y trampeo, ¿verdad? Donde vamos a utilizar no solo rodenticidas, con sus diferentes formulaciones también, pero también lo que son los productos no tóxicos, ¿verdad? De una forma complementaria. Luego viene lo que es control y reducción de la población y finalmente monitoreo y mantenimiento durante todo el año, que es un aspecto clave también. Entonces son 5 pasos que hay que seguir, pero por supuesto que el programa de cebado es lo que de pronto pues genera más controversia o más trabajo desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, es importantísimo contar con las herramientas correctas y saber utilizarlas en el momento correcto. Yo creo que eso realmente es la clave, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de lo que tengamos disponible. Bueno, iniciemos ya con las formulaciones. Por cuestión de tiempo, pues tenemos que ir un poco más rápido. Iniciando con los bloques extruidos, algunas características que yo considero que debe tener un bloque número uno, debe ser un bloque resistente a las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Más en el caso de nuestros países, en Centroamérica, en Sudamérica, donde llueve muchísimo, ¿verdad? Donde las condiciones son realmente complicadas, las condiciones ambientales, debe ser un cebo que resista a todas estas condiciones.
Debe ser un cebo, un bloque que tenga los bordes afilados, ojalá en 90 grados, como lo vemos acá. Esto porque recordemos que el roedor necesita roer para desgastar sus incisivos. Y en la medida en que nosotros podamos brindarle al roedor esa posibilidad, vamos un paso adelante. Y número tres, en este caso, debe ser un bloque que sea altísimamente palatable o aceptable para el roedor. Y esta es la parte tal vez más complicada, ¿no? Generar un rodenticida que pueda competir con los alimentos que inicialmente llevaron al roedor al lugar del problema. Entonces, es todo un reto y bueno, para eso estamos acá. Muy bien, algunos de los ingredientes que utilizamos en los bloques: endulzantes, harinas, semillas, antioxidantes, subproductos de origen animal, aceites, agentes conservadores y agentes contra hongos. Estos particularmente que son importantes en los bloques, básicamente, como lo dije al inicio, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, por lo cual tiene no solo una capa parafina, sino también otras sustancias que ni yo las conozco, pero por fórmula no lo puedo mencionar. Eh, y agentes contra hongos, eso es importante para evitar en la medida de lo posible que el hongo sea contaminado perdón, que el cebo sea contaminado por hongos, ¿verdad? Ok. Eh, un aspecto clave es utilizar estaciones seguras. En nuestro caso, todas nuestras estaciones están certificadas como las más seguras en el mercado. Entonces podemos estar totalmente seguros de que el cebo va a quedar bien anclado a las estaciones y vamos a evitar lo que se llama translocación, que es cuando el roedor toma un cebo y se lo lleva a un lugar no deseado, donde eventualmente puede haber consumo por una mascota, por un niño, etcétera, ¿no? Vamos a evitar ese problema con los bloques. Y para eso es que tienen el orificio en el centro. Muy bien, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión anteriormente. Nosotros tenemos un bloque eh, eh, de cebo que no tiene ingrediente activo, es un cebo no tóxico. Lo utilizamos más que todo para casos de monitoreo, ¿verdad? Y bueno, esos son algunos casos de cómo lo utilizamos, ¿verdad? Haciendo anillos de control, etcétera, ¿no? Eh, quiero hablar así rápidamente de un concepto interesante que está muy en boga en Estados Unidos y es el pulse baiting o cebado de pulso. En otras palabras, es como un cebado de monitoreo. Y básicamente lo que hacemos acá es colocar este cebo, el DITEX, el cebo no tóxico, para identificar más bien para diagnosticar actividad de roedores en las estaciones. Y una vez que se confirma la actividad, ahí sí se cambia a cebo tóxico. ¿Ok? Esto lo hacemos también sumado a la nueva tecnología de Bell, de sensores de movimiento, que va a permitir identificar dónde es que debemos hacer cambio o reemplazo de rodenticidas y cuáles son las que tenemos que prestarles mayor atención, cuáles estaciones, ¿verdad? Entonces, este sistema pues ya viene con todo integrado, viene con su batería integrada, el sensor integrado. Es bien interesante porque se envía toda la información a una app que usted puede descargar en su celular o en su tablet. Entonces, no tiene que abrir todas las estaciones para identificar dónde es que está el problema, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a hablar más adelante y probablemente dentro de un año en el próximo Perú Plagas ya hablemos más en concreto de lo que es esta nueva tecnología, ¿verdad? Y bueno, como lo mencioné anteriormente, una vez que ya se identifica la actividad, ¿verdad? Con todos estos mecanismos de monitoreo, ya cambiamos a lo que es el cebo no tóxico, ¿verdad? En otras palabras, funciona el DITEX, que es el cebo no tóxico, funciona como un precebado también. Muy bien. Entramos con lo que son los cebos peletizados. Voy a enfatizar un poco en los peletizados, particularmente me gusta mucho utilizarlos. Importante que el pellet debe tener una forma dura y compacta, más bien una forma densa y compacta que permita también al roedor pues poder roerlos adecuadamente. No es lo mismo que vea un pellet blando y espolvoreado que se pueda degradar muy fácilmente a que tenga enfrente un cebo en pellet como el que vemos acá, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque no todos los pellets
cumplen con su función. Es ideal para cebado en madrigueras y es en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Muy utilizado también para lo que son casos de infestaciones internas, ¿verdad? Ya sea en techos, entre paredes, donde vamos a combatir básicamente ratos y músculos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar un poquito en materia con los pellets. Los ingredientes prácticamente son los mismos y aquí particularmente los agentes contra hongos son importantes porque recordemos que en este caso, en el caso de los pellets, no está protegido contra inclemencias del tiempo como lo sí era el caso de los bloques. Entonces aquí se hace mucho énfasis en este tipo de ingredientes, ¿verdad? Los agentes contra hongos para, en la medida de lo posible, generar una mayor durabilidad en el pellet. Ok, lo que les mencionaba, cebado en interiores, pues aquí pues básicamente para problemas en cielos rasos, en lo que son techos falsos, entre paredes, muy común también en granjas avícolas, donde he tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos ahí. En estos casos, pues lo ideal es utilizar el pellet, pero en sobrecitos, ¿no? En lo que son ambientes urbanos utilizamos sobrecitos de 25 gramos y lo que son granjas avícolas, porcinas, en lo que es todo lo que son instalaciones pecuarias, utilizamos paquetes de 43, 45 gramos. Pero bueno, eso va a depender mucho de cada situación. En forma ideal no deberíamos utilizar pellets en zonas urbanas porque puede haber traslocación y pues obviamente es más seguro utilizar un bloque, pero eso va a depender de cada situación y de qué tanto podríamos utilizarlo o no. Ok, entramos con lo que va en madrigueras. Y bueno, ya están por demás conocido todos los daños que puede generar una madriguera, ¿verdad? En los cimientos, provocan agrietado en las aceras, en las carreteras, en las líneas de tren, en los sistemas de alcantarillado, etcétera. Los daños en cultivos, como vemos acá, realmente son muchísimos los daños y por eso es importante que nos enfoquemos a lo que es cebado en madrigueras. Yo siempre digo que debe ser importante hacerlo correctamente por 3 razones. 1, maximizar la seguridad a las personas, mascotas y vida silvestre. Entonces debemos de asegurar de que la aplicación de los pellets en madrigueras sea lo más profundo posible para evitar este problema. 2, maximizar la erradicación de las ratas. Obviamente lo que estamos buscando es matar la mayor cantidad de ratas en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y 3, permitir un seguimiento y monitoreo constante y preciso a través del tiempo, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso nos va a permitir controlar la plaga, ¿verdad? En las diferentes madrigueras en las que estamos trabajando. Aquí podemos ver pues una foto cortesía del doctor Bobby Corrigan, en donde se dice que normalmente hay una entrada y varias salidas, ¿verdad? O rutas de escape en una madriguera. Entonces, tal vez lo más importante acá es que normalmente los nidos o madrigueras están a unos 30 centímetros de profundidad, pero a veces es hasta más. Eso, yo he visto casos de madrigueras que parecen un edificio de apartamentos. Es realmente algo impresionante. Entonces, ¿cómo cebar en madrigueras? Básicamente lo que yo recomiendo es cebar con este tipo de cucharas de mango largo y también en algunos casos utilizar la técnica de manguera y embudo, como vemos acá, en la cual pues recomiendo que las mangueras tengan un mínimo de 2 centímetros de diámetro. Esto para permitir un buen flujo de pellet hacia abajo, ¿no? Un aspecto importante, se debe cebar al menos en una profundidad de 15 centímetros, al menos, pero en ese caso pues yo siempre recomiendo un poco más, ojalá 30 centímetros. Y otro aspecto importantísimo es no cebar madrigueras con soft bait, con bloques o con paquetes o con place packs. Esto porque no va a funcionar. El roedor lo va a identificar como un objeto extraño, ¿verdad? Recordemos que las ratas son neofóbicas, o sea, tienen temor a objetos extraños. En el caso del pellet es diferente porque por su tamaño va a ser pues algo más familiar para el roedor. Entonces, siempre que vamos a cebar en madrigueras, utilicemos pellets, ¿ok? Y con estas recomendaciones que estamos brindando. En este caso, les voy a dejar unos cálculos para cuánto
cebar, cuánto utilizar en una madriguera, cuánto de cebo debemos de utilizar. Eso va a depender, obviamente, de la cantidad de ratas, pero ¿cómo generamos la cantidad de ratas? ¿Cómo podemos estimar la cantidad de ratas? Básicamente, en esta foto que vemos acá, habían 9 hoyos, ahora los vamos a ver, y pues para efectos ilustrativos quise colocar esta otra foto acá, donde también hay 9 hoyos, ¿verdad? Son 2 madrigueras distintas, pero es para efectos ilustrativos. Entonces, la estimación dice, y esto fue desarrollado también por Boy Corrigan, que se deben de contar todos los hoyos activos, sin importar que sea hoyo principal o hoyo de escape. O sea, en este caso hay 9 hoyos, como les mencionaba, se debe dividir por 3 y se multiplica por 8. No me pregunten cómo salió esta fórmula, esa fue creada por el doctor Boy Corrigan, pero sí, hablando con él, sí nos decía en una ocasión que esto va a depender mucho, o él la generó, dependiendo mucho de lo que son las dinámicas poblacionales de los roedores. Así es que, bueno, esa es la teoría. Entonces, esto nos daría 24 ratas, ¿verdad? Se suben 20%, o se aumenta un 20% si es una zona muy sucia y donde hay muchos desechos, o se resta un 20% si se puede identificar que es una zona limpia y sin mucho desecho, ¿verdad? En este caso, tomando esta fórmula que nos daba 24 ratas y si lo multiplicamos, dejémoslo que son 25 para generar un promedio, y si lo multiplicamos por la cantidad de consumo diario promedio de una rata, que son más o menos 28 gramos, eso nos daría que debemos de aplicar 700 gramos en estos 9 hoyos donde hay aproximadamente 25 ratas, ¿sí? En este caso, pues habría que distribuir estos a nivel a través de todas estas, de estos hoyos. Muy bien, vamos un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Vamos con el cebo en cereal. Particularmente me encanta utilizarlo en casos donde tenemos áreas secas, en casos de un alto desafío de consumo, ¿verdad? Donde tenemos alta competencia de alimentos. Y es una fórmula altísima en granos y semillas. Lo podemos ver acá. Básicamente son los mismos ingredientes que se utilizan, pero es un producto o un cebo altísimo en granos y semillas, lo cual lo hace un cebo altísimamente competitivo en casos de alta competitividad de alimentos. Entonces, muy bien, ¿a dónde lo vamos a recomendar? Básicamente, yo lo recomiendo mucho en lo que son en lo que son instalaciones pecuarias, en lo que son granjas avícolas, porcinas, establos, etcétera, silos de almacenamiento. Es donde realmente vamos a tener altísima competencia, ¿verdad? Donde prácticamente el roedor tiene el alimento a libre voluntad de consumo. Entonces aquí es donde necesitamos algo más palatable. Muy bien. En este caso fue una granja porcina en un país en Centroamérica donde ya habíamos probado con todo y pues al final ya utilizamos el cereal y nos dio excelente resultado. Entonces voy a lo mismo, siempre tener las herramientas correctas en el momento correcto. Vamos con el cebo blando. Aquí vamos a ir más rápido también. Altísimamente palatable. Aquí lo más interesante es que la fórmula viene rica en grasas, ¿verdad? Que es prácticamente irresistible para los roedores. Entonces, se va a utilizar también en lugares donde hay alta competencia de alimentos, como en restaurantes, ¿verdad? Tiene la gran ventaja de que no se derrite, no se congela y no se contamina por hongos, por los ingredientes que tiene en su formulación. Y eso es importante porque lo hace excelente para utilizar en ambientes de alta humedad, ¿verdad? Lo cual no vamos a ver en un bloque, en un cereal o un pellet, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia que tiene un soft bait, un cebo blando, que puedes utilizarlo en ambientes de alta humedad también. Muy bien, aquí tenemos los ingredientes y básicamente lo que se hace diferenciado es la inclusión de diferentes tipos de aceites que genera la inclusión de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Tal vez en este momento se estén riendo, pero realmente eso es lo que hacen nuestros técnicos, nuestros nutricionistas, así les digo yo, en nuestra compañía, generar un alimento que sea nutricionalmente aceptable para el roedor y que pueda competir con los alimentos que inicialmente los llevaron al sitio del problema.
Recomendaciones, bueno, restaurantes, plantas de proceso, fábricas de embutidos y carnes. Esto es interesante porque lo que son carnes, eh, ahí lo que estamos ofreciendo alrededor es proteína, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con el cebo blando es competir, pero brindándole un nutriente diferente, en este caso, ácidos grasos. Entonces, eso es lo que tratamos al final del día de hacer, ¿no? Tratar de competir con algo que sea alternativo y más bien complementario a su dieta, ¿verdad? Y bueno, siempre es importante utilizar las estaciones de cebado para todos estos casos, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, el cebo líquido, ideal para utilizar cuando el alimento es abundante, ¿verdad? En casos donde ya vamos a tener problemas de consumo con bloque, con pellet, con cereal, inclusive hasta con soft bait, podemos utilizar el cebo líquido que siempre nos va a dar muy buen resultado. ¿Por qué? Porque el roedor siempre va a necesitar agua. Entonces, lo que hay que hacer es colocarlo estratégicamente, ¿verdad? Y yo creo que esta es la clave no solo para el cebo líquido, sino para todos los rodenticidas, ¿verdad? Entonces, pues la fórmula es bastante sencilla, antioxidantes y endulzantes, pero en el caso de los endulzantes se incluyen varios tipos, ¿verdad? Lo cual lo hace una fórmula altísimamente palatable. Y las recomendaciones, pues básicamente, como le decía anteriormente, es donde ya no podemos competir con ningún otro tipo de cebo, ¿verdad? Ahí es donde utilizamos los líquidos. Lo que recomiendo yo mucho es tratar de eliminar charcos o desperdicios de agua y para asegurar que el roedor vaya a consumir el cebo líquido, ¿verdad? Eso a veces es algo que está dentro de lo que son métodos de exclusión, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí si queremos que el roedor consuma nuestro cebo, ¿verdad? Se pueden utilizar también luego controlar una infestación alta y para seguir monitoreando a través del tiempo, seguir monitoreando la actividad a través del tiempo. Y bueno, ahora lo que hacemos es utilizar en algunos casos cuando hay disponible un bebedero y si fuera el caso una estación de cebado, esta que tenemos acá es la Evo Tunnel, es una estación nueva que hemos desarrollado prácticamente para esto, ¿no? Para colocar el cebo líquido, aquí pueden colocar también una trampa de golpe o una trampa de goma. Entonces es una estación bien versátil y que funciona muy bien para estos casos. Muy bien. Eh, a nivel de resumen, y ahí me van a disculpar por correr tanto, realmente pues 40 minutos es bastante poco tiempo para poder desarrollar un tema, pero eh, ¿por qué utilizamos los cebos? Bueno, ustedes me van a decir, sí, para matar roedores y para eliminar la plaga, pero abocándolos a lo que acabamos de conversar, es básicamente para proveer a los roedores de una fuente de alimento alternativa y que sea fresca, ¿verdad? Y que pueda competir contra el alimento o los desechos de los humanos o mascotas, ¿verdad? Básicamente para eso es que utilizamos los cebos, ¿verdad? ¿Por qué reemplazamos el cebo? Bueno, básicamente para asegurar que existe una fuente constante de cebo fresco y esto es clave. Necesitamos generar un cebo fresco de tal manera que el roedor lo pueda consumir y bueno, si no tenemos un cebo fresco va a ser muy difícil que podamos tener éxito en el programa de manejo de control integrado de roedores. Muy bien. ¿Cada cuánto debemos reemplazar el cebo? Bueno, en términos generales, la teoría dice que entre 21 a 30 días, pero eso es en ambientes normales. Yo siempre digo que no debe ser más de 21 días, pero eso va a depender mucho del tipo de cliente, de los factores ambientales, del grado de infestación, porque si hay mucho consumo, tenemos que cambiarlo hasta 7 días después o inclusive menos, ¿verdad? Para asegurar que haya consumo. Entonces va a depender de muchos factores. Y la última pregunta, ¿cuándo cambia de formulación? Cuando digo formulación, bueno, cuando cambiamos de bloque a pellet, de bloque a cereal o de bloque a soft bait, o sea, lo que tengamos disponible, eso va a depender también del tipo de instalaciones, ¿verdad? En las cuales estamos trabajando y qué tan eh, viable puede ser utilizar una u otra formulación. Va a depender también de las condiciones ambientales, del tipo de alimento que esté consumiendo el roedor, ¿verdad? De tal manera que podamos ser competitivos o no. Y bueno, obviamente de las formulaciones que tengamos disponibles en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eh, esa era la ponencia del día de hoy. Disculpen por correr tanto, creí que podíamos hacerlo en menos tiempo. Tengo el problema de que hablo mucho, entonces a veces me es un poco complicado eh, controlar el tiempo. Pero bueno,
al final del día, pues aquí lo que vamos a utilizar es todas las opciones que tengamos disponibles, de tal manera que podamos generar el control que queremos en lo que es la infestación, ¿verdad? A veces no es fácil, tenemos que lidiar con muchos casos de desafío, pero bueno, de eso se trata y eso es lo que hace apasionante nuestro trabajo. Estoy a sus órdenes, ha sido un gusto estar con ustedes un año más y estoy para servirles para contestar algunas preguntas. Un abrazo. Por la interesantísima presentación. Tenemos un par de preguntas que quisiéramos alcanzarte. La primera se refiere pues al Tera D3, el producto que mencionaste casi al inicio de la presentación. ¿Cuál es su mecanismo, su modo de acción y en qué casos tú recomendarías su aplicación? Por favor. Claro, buenas tardes y gracias, Gustavo, y nuevamente gracias, pero plagas por la invitación. Bueno, el caso del Tera D3 es bien interesante. El ingrediente activo es vitamina D3, en otras palabras, colecalciferol. Es un mecanismo de acción totalmente diferente al de los anticoagulantes, porque aquí estamos hablando de un inhibidor metabólico. Y básicamente lo que se pretende acá es alterar el metabolismo del calcio en el roedor. Entonces, lo que se hace en términos muy generales, por cuestión de tiempo no lo vamos a desarrollar, lo que se hace es extraer el calcio de los huesos del roedor y después de varios factores que ocurren ahí en el metabolismo, lo que va a ocurrir es que va a haber una concentración excesiva de cationes de calcio que tienen carga positiva y esos cationes de calcio al ir a alguno de los tejidos, ya sea hígado, riñón, músculo cardíaco, lo que van a hacer es matar al roedor muy rápidamente, 3 a 5 días después. En términos generales, eso es lo que genera el Tera D3 en un roedor. ¿Y cuándo recomendarías su uso? ¿En qué circunstancias? El caso del Terad es bien interesante porque es el único producto en el mundo que tiene certificación OMRI y tiene otra certificación ya. Entonces, básicamente para casos donde no puedas utilizar anticoagulantes, así poniéndolo en dos platos, donde no puedas utilizar ningún otro químico, eh, básicamente en lo que son producción orgánica o algún tipo de producción donde haya restricción, ¿verdad? Más que todo para el producto final que se vaya a exportar a Europa, Asia o a otras latitudes o a Estados Unidos, necesitas este tipo de producto, uno, para controlar roedores y dos, para poder exportar tu producto, por cuestión de certificación. Ok. ¿Y la matriz alimenticia de este producto también es altamente palatable, igual por ejemplo que el Final, que el Contract? Mira, es bien interesante porque normalmente Bell utiliza prácticamente los mismos ingredientes, las mismas materias primas en cada una de sus formulaciones. Lo que pasa es que obviamente hay diferencias dependiendo del producto. En el caso del Terat, te soy bien honesto, ni yo sé la fórmula por una cuestión de secreto de la compañía, pero sí sé que también tiene harinas, tiene semillas, tiene ácidos grasos, también obviamente tiene sus antioxidantes, protectores de, de, de lo que son hongos y demás. Entonces, tienen similares ingredientes, tal vez las concentraciones son diferentes, porque cada producto es diferente, pero sí te puedo decir que es un producto altísimamente aceptable para el roedor y ya lo hemos probado en Centroamérica y México y nos ha ido muy bien con el tema de palatabilidad y efectividad. Ok, gracias. Parece un producto bastante interesante. Tengo una Así es. pregunta. Dada tu experiencia, en qué circunstancias se podrían utilizar más de una formulación para el control de roedores? Es decir, la combinación entre sebo parafinado y pellets o sebo parafinado y sebo blando. ¿Será necesaria esta combinación en alguna circunstancia, Andrés? Sí, sí, claro que sí, Gustavo. Vamos a ver, no en todos los casos tienes que hacerlo. A veces con solo que utilices el bloque, el cebo en bloque, ya vas a tener éxito. Y como lo hacía en la presentación, en un mundo ideal se debe utilizar el bloque porque es el único rodenticida que va a quedar bien anclado, ¿no? Bien seguro a la estación. Pero en muchos casos donde tenés alto desafío o competitividad
en el alimento disponible, necesitas algo, una formulación diferente, que sea más palatable y que pueda permitir generar el control, ¿verdad? Entonces, yo mencionaba casos muy específicos, el caso de silos de almacenaje, granjas avícolas, granjas porcinas, donde tienes alimento, ¿verdad? Un pienso que es nutricionalmente riquísimo para el roedor, no solo porque es palatable, sino también desde un punto de vista nutricional. Eh, Hay pues una combinación perfecta entre todos los nutrientes, proteínas, grasas, fibras, carbohidratos, que el roedor difícilmente va a resistir, ¿no? Entonces, en esos casos hay altísima competitividad, y ahí es donde tenemos que variar a cebo blando, a cebo líquido, a lo que tengamos disponible en ese momento. Ese es el otro punto importante, la disponibilidad, ¿verdad?, de la formulación. Pero te puedo decir que en el caso de Perú, Ok, la idea es que tengamos todas las formulaciones en el menor tiempo posible y estamos trabajando en eso. esperemos que así sea pronto. Ok, Andrés, Así es. te agradecemos nuevamente muchísimo por la presentación, por darte unos minutos de estar con nosotros, compartir las respuestas a estas interrogantes. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, a Perú Plagas, a todos los organizadores, y esperemos que el año entrante ya nos podamos ver allá. La verdad que hace mucha falta, y ojalá que así sea. Bendiciones para todos. Un abrazo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Hasta. Adiós, Andrés. Bye Hasta bye. luego.